Bienvenido, bienvenida a este episodio donde descubrirás los misterios ocultos detrás del movimiento. Hoy tengo el gusto de presentarte a una mujer excepcional, nacida en Caracas. A partir de los 7 años vivió en Maracaibo. Es licenciada en educación con maestría en gerencia de proyectos. Por más de 30 años fue profesora universitaria, fue monja durante 23 años, también se graduó como consejera en adicciones, es especialista en psicolingüística y también es facilitadora de biodanza, graduada en el año 2016. Hace exactamente 8 años que esta mujer es facilitadora de biodanza. Ella se define como una sexalescente de 63 años, nómada, apasionada de la vida, migró a Chile en el 2017 y justo en el último mes está de nuevo reinventándose en su país, Venezuela. Ella es tarararán, Yandira Negrete. Bienvenida, Yandira. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, Angie. Qué bonita presentación. Muchas gracias. Esto sonó así como a presentación de gente famosa. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor y un privilegio poder estar en tu podcast, ¿sí? Con muchísimo gusto estaré aquí compartiendo contigo este rato en la que siento que vamos a conversar sobre la vida simplemente, ¿no? Dos amigas tomándonos un café, conversando sobre la vida. Así siento que va a ser esta interacción. Así es, mi querida Yandira. Bueno, Yandira, una de las cosas, tú tienes una hoja de vida así como impecable, con una cantidad de formación, que yo digo, qué mujer tan preparada, absolutamente le ha sacado el jugo a la vida y has hecho un montón de cosas. Pero indudablemente una de las cosas que más llama la atención es tu paso por el hecho de haber sido monja, ¿sí? O sea, como así que fue monja y ya no es monja. Es algo muy particular, que casos que uno no ve, o sea, es como uno entre un millón, ¿sí? Indudablemente es una de las cosas que más me ha impactado de tu historia. Entonces, me gustaría que comenzáramos por ahí, porque yo estoy segura que la audiencia también está así como con muchas ganas de escuchar eso de cómo así que fuiste monja. Entonces, sé que el instituto donde tú estuviste se llama Opus Dei, pero yo sé que hay muchas personas que nos pueden estar escuchando y no están en Venezuela, no les es familiar. Entonces, por favor, así como muy cortito, ¿qué es el Opus Dei? Y cuéntanos a qué edad entraste al Opus Dei. Pues mira, el Opus Dei no es una organización que está en Venezuela, el Opus Dei es una organización internacional, está en todo el mundo, así que todo el mundo que tenga un poquito de cultura de religión católica sabe que es el Opus Dei, o sea, no creo que no lo sepa. Eh, Mira, el Opus Dei es una organización dentro de la Iglesia Católica bastante poderosa, eh, creada por José María Escrivá de Balaguer, un español. En este momento no sé en cuántos países está, pero cuando yo estaba en muchos países de Latinoamérica, y de Europa, de Asia, de África, estaba extendido por muchos lugares, ¿no? Sé que últimamente ha tenido un poco, o sea, ha mermado un poco algunas cosas, han habido algunas cosas, han salido a la luz más cosas, ¿no? La gente que quiera enterarse de eso, hay muchos eh, documentales sobre esta institución en la red y, y pues nada, yo no voy a hablar mucho de eso, pero sé que últimamente ha habido bastantes documentales sobre algunas eh, reclamos, descontentos de personas que ya no están allí y que cuentan un poco cómo fue su experiencia allí, ¿no? Pues bueno, yo me hice del Opus Dei a los 17 años, ¿sí? Muy jovencita.
¿Y por qué? Bueno, porque mi mamá trabajaba, la persona con la que ella trabajaba, su jefa, era un miembro del Opus Dei, y a través de esta persona comenzaron a ir al barrio donde yo vivía a dar catecismo. Yo tenía, cuando ellas comenzaron a ir al barrio, 14 años. Eh, en ese momento a mí no me provocaba mucho ayudarlas ni nada, porque ellas daban catecismo en una hora en que a mí me encantaba descansar y dormir, porque yo siempre he sido dormilona, me gusta dormir, y más los fines de semana, y creo que, si no recuerdo mal, era sábado que iban a dar catecismo, y yo no quería ir, pero muchas veces con la excusa, que yo digo que es excusa, no, porque es lo que siento en este momento, de que no había ido una catequista o algo, le pedían a mi mamá que me pidiera a mí irlas a ayudar a dar catecismo, y así comencé a interactuar con ellas, ¿no? Desde los 14 años. Eh, Luego, por razones que, bueno, habría que preguntarle a mi mamá, pero mi mamá en este momento ya no nos puede responder porque tiene Alzheimer, está bastante en otra onda, pero después, como a partir de ese momento, como 2 años después o 3 años después, mi mamá nos envía a mi hermanita y a mí a un retiro espiritual que duraba 3 días para niñas pequeñas, jovencitas, en la Casa de la Obra. Si no recuerdo mal, era en Carnaval o en Semana Santa, porque normalmente después de ese retiro llegábamos como obedientes, ¿sí? Bueno, llegábamos adoctrinadas, o sea, llegábamos acomodaditas, y a mi mamá eso le gustaba, en el sentido de que tener dos niñas que, lejos de darle problemas, están un poco más dóciles, ¿verdad? Eh, Creo yo que esa es la razón por la que nos enviaba todos los años. El último año, que fue antes de que yo me hiciera los 17, cuando tenía 16, a punto de cumplir 17, no lo recuerdo bien, yo estaba en plena crisis de adolescente y estaba pasando por un momento muy, muy complejo, porque estaba enamorada de un chico del barrio que me gustaba, y eso hizo que mi mamá se preocupara mucho, porque mis amiguitas del barrio, que también estaban enamoradas y tenían noviecitos, algunas de ellas habían salido embarazadas. Entonces mi mamá se asustó con eso, y empezaron algunos problemas entre ella y yo, que llevaron a que yo eh, tuviera una crisis de nervio, terminara en un hospital con una crisis de nervio, en fin. Empezaron ahí algunos problemas emocionales en una adolescente muy confundida, y en ese momento lo pude, ella estaba ahí para apoyarme, y se habían ganado mi confianza, ya tenía varios años yendo a los retiros. Total, que yo creo que toda esa situación, esa crisis propia de un adolescente, que es la crisis de pertenencia, la crisis de saber qué hacer con su vida, la crisis con una mamá bastante, que estaba criando 2 hijas sola, porque mi papá estaba en Caracas, y aunque mi papá se involucró bastante en estos últimos años, antes de que yo me hiciera el Opus, yo creo que mi papá sentía que yo estaba a punto de tomar una decisión que quizás no era buena para mí, porque recuerdo que unos días antes de que yo me hiciera el Opus, mi papá fue a visitarnos, y yo en ese momento tenía un herpes zóster en la zona del lado izquierdo, y recuerdo que mi papá estuvo ahí, me llevó al médico y todo lo demás, y ese tipo de enfermedades da por estrés. Yo estaba en el estrés de tomar esa decisión, pero no le dije nada a mi papá, fíjate, ni mi mamá tampoco, ninguno de los dos supieron cuando yo me hice del Opus Dei, porque como era menor de edad, tú escribes una carta para pedir la visión, y ellas me sugirieron que no dijera nada hasta que tuviera 18 años, por si acaso mis papás me sacaban del país, o me llevaban para otro lado. Entonces yo se lo oculté. Pero bueno, mi mamá, yo creo que en el fondo sabía que yo era el del Opus Dei cuando ya me hice, pero bueno, no hizo nada, porque simplemente se quedó tranquila, aunque quizás yo nunca hablé de esto con ella, ¿no? Mi papá sí nunca estuvo de acuerdo, mi papá siempre fue muy frontal, pero mi mamá nunca hablamos mucho de este tema. Sé que hubo un momento en que fue cuando se empezó a dar cuenta que cosas que eran mías, que yo había entregado, porque cuando tú te haces
eh, monja de la categoría que me hice yo, igual que en las numerarias, tú entregas todo, vives votos de pobreza, castidad y obediencia. Entonces, mi mamá se dio cuenta que muchas cosas que yo tenía, anillos, zarcillos, joyas, lo que sea, no muchas, yo no tenía muchas, ya no estaban porque yo las había entregado al Opus Dei y me acuerdo que una vez fue a armar un lío allá cuando se dio cuenta que yo estaba haciendo esto y terminó saliendo corriendo y siempre contaba, yo salí de ahí corriendo porque si yo me quedaba mucho tiempo, hasta a mí me iban a hacer meter en el Opus, ¿no? O sea, se dio cuenta del poder de persuasión que tenían y decidió dejarlo así, o sea, ya está, ya ella lo hizo, ¿para qué venir a pelear con ella si es ella la que está, quiere seguir aquí? Y ya no más, no se metió más, ¿no? Entonces esa es la historia de, de cómo me hice de la obra, ¿no? Yo siempre he pensado que yo me metí al Opus Dei, creo que en mi podcast yo cuento que la misma razón por la que me metí al Opus Dei fue por la que después de muchos años entré a una organización como Tinder, por ejemplo, que en el fondo es llenar vacíos emocionales, ¿no? O sea, era una adolescente y cuando entré a Tinder era una vieja de 60 y tantos años, 61 creo que tenía. Pero igual, los vacíos emocionales, cuando no los llenas contigo misma, los puedes llenar con cualquier cosa que, que definitivamente no va a ser la mejor decisión. Y a pesar de que yo estuve ahí 22 años, ¿ah? 22 años, eh, efectivamente en una organización como esta se puede estar tanto tiempo porque hay un fuerte adoctrinamiento, un adoctrinamiento permanente, semanal, constante. En la época, además, yo creo que ahora es más complicado, no sé, no lo puedo corroborar porque no conozco a nadie, ¿no? Del Opus Dei en este momento, sobre todo niñas jóvenes, tal, porque ahora la tecnología, en la época en que yo me hice el Opus Dei no había tecnología, ¿verdad? No estaba este auge tecnológico. Era más fácil mantener adoctrinada a una adolescente. Ahora creo que debe ser más complejo. No me consta, insisto, porque no tengo ninguna experiencia reciente, pero en mi caso no, en mi caso era bien difícil porque yo ni televisión veía, no tenía tiempo para nada. Estaba siempre muy ocupada estudiando, porque yo cuando me hice el Opus Dei estaba graduándome de bachiller, entrando a la universidad, y luego en todas las actividades en las que ellas te involucran, que siempre estás muy ocupada, por lo tanto no tienes tiempo ni siquiera para pa ver televisión y porque además perder tiempo es parte de lo que te sientes muy culpable por el adoctrinamiento. Hay que aprovechar al máximo el tiempo y los horarios son una cosa bestial. O sea, tú te levantas a una hora y te acuestas a una hora y esos horarios además los supervisan ellas, ¿sabes? Tú entregas tus horarios y los supervisan, saben qué estás haciendo en todo momento. En fin, hay una serie de cosas que hacen imposible, que hacían imposible que tú pudieras tener alguna ventana. Aunque después de estar veintitantos años, esa ventana se abrió en el momento en que se tenía que abrir y por eso me pude salir, ¿no? Pero después de mucho tiempo, después de mucho tiempo. Bueno, querida Yandira, yo creo que en ese momento me declaro total ignorante de, de la religión católica, a pesar de que nací en una familia católica, entre comillas, ¿no? Pues porque en este momento, si yo no sabía qué era ese Opus Dei, yo estaba convencida de que era una institución de únicamente Venezuela. Entonces, me he dado cuenta en este momento de la ignorancia que tengo con respecto a la religión que supuestamente profesé y profesaron mis padres y quién sabe hasta qué generación. eh, que hemos practicado, ¿no? O sea, practicábamos una religión como a medias porque no conocíamos todo, o por lo menos yo, no conocía todo lo que, en lo que profundiza, ¿no? Como tal, la religión y toda la estructura que tiene alrededor para sostener eh, como todo el sistema, ¿no? ¿Qué te llevó, Yandira, a dejar de ser monja? Porque bueno, tú dices, listo, yo entré allá porque ahorita eres consciente de eso, entré allá porque estaba llenando unos vacíos emocionales
y quizá fue el lugar donde me pudieron sostener emocionalmente tras esa crisis que estaba viviendo en la adolescencia por de pronto una mamá que no lograba comprender todos los cambios y todo lo que estaba sucediendo dentro tuyo, y ellos allá con todo su sistema muy bien organizado, muy bien estructurado para acoger a esas personas o a esas personitas que están como sin un piso emocional, poderlas soportar y poder adoctrinar. Entonces, ¿en qué momento te das cuenta tú que ya no quieres estar allí? ¿Qué te lleva a salir de allí, del Opus Dei? Pues mira, me lleva a algo muy importante que tiene mucho que ver con tu podcast, que es el cuerpo. Yo creo que, y por eso el movimiento es tan importante, porque el movimiento tiene que ver con el cuerpo, que es el instrumento por excelencia que tiene, de alguna manera, la fuerza de la vida, como la quieras llamar, ¿no? Dios, yo hablo de la fuerza de la vida porque es el término que usamos en biodanza, ¿no? Que es un sistema bastante religioso, por decirlo así, ¿no? No porque no crea en Dios, sino porque no, es para cualquier persona de cualquier creencia religiosa. Y porque creemos que de alguna manera el creador de todo esto que existe vive en contacto y comunicación contigo a través de tu cuerpo, ¿sí? Te habla a través de tu cuerpo. Te habla a través de tu cuerpo porque en tu cuerpo es que están las emociones también. Entonces, yo me empiezo a enfermar. La primera cosa es, empecé a tener algunos problemas físicos. Me acuerdo que empecé con un problema en el oído, un síndrome de Meniere. Todos los médicos, los otorrinos decían que era estrés. El estrés no era válido en ese momento en este tipo de organizaciones. Después, y después empecé con problemas emocionales, realmente. Yo empecé con problemas emocionales y como tampoco en esa época habían psicólogos y psiquiatras ni del Opus Dei ni que ellos confiaran, tampoco pude ir a ningún experto en salud mental. Y recuerdo que en esa época, cuando empecé a tener todos estos síntomas de depresión, porque lo que estaba era deprimida, em, una médico que iba con frecuencia a la Universidad de Navarra, me empezó como a medicar una pastilla que no recuerdo qué tipo de pastilla era, ahorita no me acuerdo ni el nombre, y con eso me empezaron como a tratar de ayudar, pero efectivamente eso no sirvió para nada porque no estaba teniendo un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, lo, lo que empezó a funcionar mal fue mi cuerpo y mi mente por estar sometida a, a una situación que ya yo no quería en mi vida, pero que no era capaz ni de decírmelo a mí misma, ¿sabes? No hay una posibilidad de que tú tengas diálogo contigo misma, lo que hablábamos antes de empezar el podcast, ¿no? Que tú digas, a ver, tomar decisiones desde el sentir, o sea, eso era imposible en ese momento, ¿no? Yo no sabía qué sentía ni qué no sentía. Todo era mente y además mente adoctrinada, ¿no? Mente y mente adoctrinada, por lo tanto no había ninguna conexión con el cuerpo. Lo cierto es que como eso no se trató apropiadamente, empecé con ataques de pánico, que después supe que eran ataques de pánico, pero en el momento en que me daban, yo no tenía idea qué era lo que me estaba pasando. Eh, Cuando yo empecé, antes de empezar con ataques de pánico, ya yo empecé a pedir que me quería ir. Empecé a decir que yo me quería ir. Pasaron muchos años antes de que aceptaran que yo me fuera, porque esa es otra cosa, no sé cómo es ahora, pero en aquel momento era muy complejo salirse, muy complejo, después que tenía tantos años, ¿sí? Y yo entiendo, pues que ha invertido tanto tiempo en una persona, dejarla ir fácilmente no es fácil cuando de repente no estás priorizando el bienestar de esa persona, ¿no? Desde mi punto de vista. Eh, entonces, nada, empecé con ataques de pánico y cuando empecé con ataques de pánico, yo le agradezco a la vida haber empezado con ataques de pánico porque esa fue la razón por la cual me dejaron ir, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ataques de pánico ya se convirtieron en un problema, porque yo de repente estaba en una actividad con universitarias, con tal,
de adoctrinamiento y de repente los ataques de pánico no se pueden controlar. Yo me levantaba llorando, pegando gritos y salía corriendo, ¿sí? Parecía una loca. Entonces, porque el ataque de pánico, el síntoma principal es que te falta aire, sientes que si no sales a corres y sales a un espacio abierto, te asfixias. Es una sensación de que te vas a ahogar. Entonces, claro, cuando todo eso empezó, ya ellas aceptaron que yo escribiera la dichosa carta para irme. Mucho antes de esto, ya yo estaba muy movilizada porque en la universidad donde yo trabajaba, tanto mis compañeros de universidad que se dieron cuenta de que yo no estaba bien, porque empecé a bajar de peso. De hecho, mis compañeros de universidad se empezaron a dar cuenta de que algo me pasaba, porque, porque efectivamente, emocionalmente estaba muy mal. Entonces, claro, ahí pasaron muchas cosas. Una de mis alumnas también fue determinante, que se dio cuenta de que yo no era feliz y también muy inteligentemente me conectó con cosas que a mí me gustaban hacer y que yo no hacía porque lo pude y no me lo permitía, como ir al cine, como ir a la piscina, como ir a la playa, a divertirme nada más, ¿no? Todas esas cosas las podías hacer si había un propósito de adoctrinamiento de otro grupo de universitarios y tal, pero que tú salgas solo a divertirte, no, eso no era posible. Entonces empezaron a pasar una serie, la vida como empezó a poner todo para que yo pudiera salir, pero lo más importante fue, como te digo, mi nivel de trastorno emocional. Yo salí del Opus Dei muy, muy enferma emocionalmente, muy, muy enferma. De hecho, yo salgo del Opus Dei a los 40 años y debido a que mm, no, pasaron muchas cosas. La primera cosa fue que los médicos que me ayudaron, que intentaron ayudarme en Maracaibo, no lo lograron y hasta que no me fui a Barquisimeto, que era donde estaba mi hermana en ese momento con mis sobrinos, y me empezó a tratar un endocrinólogo y una psiquiatra que dieron con el problema, yo no mejoré. Pero después de eso, la psiquiatra que me veía en Barquisimeto era tremendamente buena, pero luego ella iba a hacer un cambio de medicamento y yo tenía que seguir en tratamiento. Y ese cambio de medicamento no lo podía evaluar con mis viajes periódicos de Maracaibo a Barquisimeto. Me puso en manos de una en Maracaibo y por razones que la vida definitivamente tiene previstas por alguna razón, esta señora hizo conmigo un fenómeno que se llama contratransferencia. En vez de yo hablar para que ella me ayudara, ella empezó a hablar conmigo como si yo fuera la terapeuta. Y lo cierto es que estando en tratamiento con ella, yo decido irme a Alemania para estudiar un posgrado y en las condiciones en las que yo estaba, que de verdad no, todavía tomaba cualquier cantidad de medicamentos, estaba muy mal, esta mujer me dijo que sí, me autorizó esto. Yo no pensé que pudiera estar equivocada y decido irme a Alemania a estudiar y estando en Alemania, por supuesto, yo no estaba nada bien, se agudizó el proceso. Tuve que regresar porque estaba muy mal y cuando regresé, entonces ocurrió lo que faltaba para detonar mi problema emocional, que fue un intento de suicidio. Que si eso no ocurre, si yo no toco ese fondo, siempre he creído eso, yo no salgo. Como, de hecho, cuando supe que Eckhart Tolle, el que escribió el libro El poder de la hora, también lo escribió después de un intento de suicidio, ¿no? Me doy cuenta que los intentos de suicidio aparentemente, dependiendo del momento en que llegue en tu vida y cómo ocurran, pueden ser verdaderamente unos como, como de esas cosas de circo donde tú tocas a eso y luego te catapultan, ¿no? O cuando te tiras a una piscina y llegas al fondo y luego sales. Entonces, después de eso, efectivamente, comenzó un proceso bien interesante mucho tiempo después. Yo me intenté suicidar en el 2003 y como en el 2008 fueron los 5 años siguientes fueron muy difíciles,
y hubo un proceso ahí muy complejo, pero luego en 2008 comenzó de una manera consciente el proceso de cambio y desarrollo personal que me ha traído hasta donde estoy hoy. Wow, querida Yandira, yo lo que veo acá es que tú has tenido tu maestro todo el tiempo ahí contigo y solo tuvo que llegar como una crisis, un punto de quiebre donde ya tocaste fondo para que pudieras atender ese maestro y ese maestro siempre fue tu cuerpo, ¿no? Porque al Ujú. principio era el dolor de oído, ¿no? Entonces el síntoma, y entonces uno dice, ay, un dolorcito, eso no pasa nada, ¿no? Eso debe ser porque, no sé, porque lo heredé, ¿no? Seguro mi bisabuela tenía el dolor de oído, entonces uno le echa la culpa como a todas las cosas, pero para no ver realmente que el cuerpo te está mandando señales, ¿no? Después, esa sensación de que me siento como sometida, que me siento como deprimida, pero entonces como triste, pero no, eso debe ser pendejadas mías, ¿no? Después vienen los ataques de pánico, pero tampoco es suficiente razón para que realmente tomes la determinación y el ataque de pánico es una sensación de ahogo, de asfixia, ¿no? Como que te falte el aire, entonces sales corriendo, sales gritando y el cuerpo te sigue hablando, pero en ese momento ni tú tenías como la información clara de que el cuerpo te estaba, tratando de ayudar y luego viene ese intento de suicidio y todo lo que sucede alrededor de ese intento de suicidio y tocas fondo y empiezas a salir de ahí. Yo lo que puedo ver acá es que el cuerpo siempre le habla a uno y uno trata de tapar como todos esos síntomas con medicamentos, con explicaciones de que eso es la genética, de lo que es que mi mamá o mi tía, abuela tenían eso pero nunca, digamos que generalmente no nos atrevemos, no tenemos la valentía de mirar de frente realmente qué es lo que está pasando conmigo, que no me siento feliz, ¿no? Y qué maravilla que traigas esta historia, Yandira, porque muchas personas tienen un problema, un ataque de pánico o algo y lo quieren solucionar al siguiente día con un medicamento. Y tú nos cuentas que llevas años, años en todo este proceso de transformación, de ver qué es lo que está pasando contigo. Ha sido un proceso realmente de muchos años, donde todavía vemos que sigues trabajando en ti. O sea, eres una persona de 63 años que todavía sigue aprendiendo, sigues aprendiendo de ti misma. Y me parece hermoso que traigas esta información acá y que nos puedas abrir los ojos a las personas que no sabemos qué hacer con nuestros familiares que de pronto tienen depresión, que se intentan suicidar, que de pronto tienen un ataque de pánico y nos volvemos locos y no sabemos qué hacer cuando en realidad el problema no es un medicamento, sino el problema es mirar por qué tu alma está tan triste, cuáles son tus sueños que están frustrados, tu libertad, qué pasa con tu libertad de decidir, de ser quien realmente viniste a ser. Entonces, maravilloso y qué testimonio tan nutritivo, tan transformador para el receptor que pueda estar recibiendo esta información con el corazón y la mente abierta. Yandira, a mí me intriga todo eso que tuviste que vivir allá, el adoctrinamiento, un lugar donde primero te sentiste sostenida, después te sentiste asfixiada y al punto de quererte suicidar para poder salir de allí. ¿Qué pasa con Yandira después de que definitivamente ya sale del Opus Dei, sale, entrega el hábito, diga, ya no voy a ser monja a partir de hoy, qué hace al otro día? ¿Cómo son sus años siguientes? ¿Cómo empieza ese proceso? ¿Cómo es la vida de Yandira al salir del Opus Dei? Pues mira, el intento de suicidio fue después de salir del Opus Dei. O sea, yo me salgo a los 40 y yo me intento suicidar a los 43. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo veo aquí, no? Eh, em, a pesar de que el cuerpo podía darme toda la información que me dio, porque cuando empecé con lo del oído, realmente lo que empezó fueron unos vértigos, era un síndrome de Meniere. Los vértigos, desde el punto de vista de la psicolingüística emocional, es miedo a perder el control. Yo estaba aterrorizada ya porque probablemente ya estaba sintiendo
que no quería estar ahí, pero no me lo quería decir porque no sabía qué hacer después que saliera al mundo real, ¿no? Porque tenía muchos años viviendo de esa manera, ¿no? Y porque además, una de las cosas que yo he descubierto, por la cual entré al Opus Dei y por la cual después me metí en una, cuando yo terminé el Opus Dei, cuando me salí del Opus Dei, me metí en una relación, entre comillas, que no era una relación de pareja, porque nunca hubo intimidad normal, de dependencia emocional. Y hasta que yo no llego a un grupo de autoayuda para trabajar la dependencia emocional, no me doy cuenta de eso. Entonces, eh, yo entro al Opus Dei con un adolescente dependiente. ¿Por qué? Porque tenía una madre que me hizo dependiente, con mucho miedo, una mamá que era madre soltera, tenía dos niñas hembras, le daba terror que se echaran a perder la vida, en fin, ¿no? La historia de mi hermana: se casó a los 21 años cuando no tenía planeado casarse en ese momento, por una actitud también de mi mamá un poco fuera de lo fue demasiado exagerada ante una tontera como fue salir de viaje con su novio. Pero en fin, una madre que no tenía más habilidades, porque mi mamá es la mejor madre del mundo, es la que elegí, pero tenía mucho miedo, ¿sí? Porque estaba educando dos niñas desde unas creencias tremendamente conservadoras. Entonces, nos hizo dependientes emocionalmente. Entonces, claro, la dependencia emocional, ¿qué es lo que está detrás de mi metida al Opus Dei, de mi, cuando me salí del Opus Dei, el intento, entré en una relación dependiente de amistad con una persona que me ayudó mucho a salirme del Opus Dei, pero que también me hice un poco dependiente de ella, era una amiga. Luego, otra relación, después del intento de suicidio, entro en la relación dependiente con una pareja que, insisto, no era pareja del todo, pero fueron muchos años. Y hasta que no llego otra vez a tocar fondo, a sentir que estoy eh, de verdad, sigo sin vivir como quiero vivir, sigo sin vivir bien, ¿verdad? Y toco un fondo. Yo creo que todos los seres humanos en algún momento de la vida, cuando el sufrimiento ya llega al punto de que si no paras, la vida puede estar en peligro, ¿sí? Eh, algo, la vida misma, la fuerza de la vida se encarga de que tú te caiga la lucha, no sé cómo decirlo, te caiga el níquel. Yo recuerdo que mi proceso inicia cuando con esta pareja que tenía decidió ir a un sexólogo para ver qué era lo que pasaba con esto de la intimidad, y él se da cuenta que él tiene un problema, pero que yo tengo otro. Y entonces ahí me recomienda el libro de Melody Beattie, Ya no seas codependiente, ¿sí? Y de Robin Norwood, que no me acuerdo cómo es que se llama el de Robin Norwood. Y, eh, y yo recuerdo que en una actividad que tuve de la universidad donde trabajaba, yo me había llevado ese libro, uno de los dos, ya no me acuerdo cuál, y en una situación ridícula, por decir así, pero en la que de verdad me cayó como la locha, como que tuve un instante de claridad, en una discusión con esta persona con la que yo tenía esta relación, que lo quería obligar a que al otro día me fuera a buscar al aeropuerto, porque yo estaba en un viaje de trabajo en Margarita y llegaba a Maracaibo y quería que él me fuera a buscar, y él no me quería ir a buscar porque tenía cosas de trabajo que hacer, y en fin. Yo toqué un fondo terrible, y cuando ya yo había leído en el libro cuáles eran los pasos como para superar la codependencia, y uno era buscar un grupo de autoayuda. Y me acuerdo que en el aeropuerto, esperando el avión para volver, yo decidí ese día que yo, en cuanto llegara a mi ciudad, yo iba a buscar un grupo de autoayuda de codependientes anónimos para comenzar mi proceso. Sentía que ya no quería sufrir más, y ahí, ese día comenzó de alguna manera lo que me ha traído hasta aquí, ¿sí? O sea, es como te cansas de sufrir, te cansas de pasarla mal. Llega un momento en que tú dices, tiene que haber algo más que esto. Y siempre, si estás atenta a la vida, y yo en ese momento recuerdo que estaba cansada,
física y emocionalmente. Era como una sensación de agotamiento, de algo, tiene que haber una manera de vivir diferente, ¿no? Era sentir eso y por ahí comenzó mi proceso, ¿no? De salir adelante. Entonces yo creo que cuando tú te metes en estos recovecos en la vida, siempre hay que ir a buscar la raíz, ¿sí? O sea, ¿por qué yo me metí en el Opus Dei? ¿Por qué después me salí del Opus Dei y me metí en otra relación? O sea, tiene que haber hay un hilo conductor, ¿sí? En común, que es el que tienes que detectar. Y una vez que lo detectas y lo trabajas, porque claro, mientras hagas responsable, no sé, no es que yo me metí en el Opus Dei porque mi mamá no me comprendía. Y después me salí al Opus Dei porque en el Opus Dei me cansé de tanta... Y después me metí en una relación porque, bueno, y le echo la culpa a mi mamá, al Opus Dei, al señor de la relación. No, no, no. La única responsable de mis decisiones soy yo. Y hasta que no busco el origen de esas decisiones, a los 17 años yo era una niña que quizás estaba muy perdida, pero igual tengo que hacerme responsable de haberle ocultado a mis padres lo que iba a hacer, de seguírselos ocultando, ¿sabes? Fueron decisiones que tomé y ya a los 18, con supuestamente mayoría de edad, seguía haciéndolo. Entonces ya no me puedo ocultar de que era una niña indefensa. Fue una decisión que tomé. Con todo y que lo pude y tenga responsabilidad por el adoctrinamiento, lo que sea, yo elegí esa vivencia para algo. Igual que elegí suicidarme aunque estuviera loca, porque de verdad yo siento que cuando uno intenta suicidarse uno está en un estado de desesperación del alma, no es una cosa solo mental, es un infierno que al punto que piensas que lo mejor es morir. Igual que cuando me metí en esa relación otra vez para buscar no sé, un salvador, hasta que tú no te das cuenta que el único salvador que te puede ayudar a vivir bien eres tú misma, y decides, a pesar de que sientes que no eres capaz, no tengo herramientas para ser yo misma responsable de mí misma, pero voy a buscar las herramientas, me voy a meter en donde haya que meterme para aprender a hacerme responsable de mí misma. Yo recuerdo que yo empecé a ir a ese grupo de autoayuda y ya estaba haciendo terapia, empecé a hacer terapia también con una excelente terapeuta que siempre recomiendo, Marta Millán, ella está en Instagram. Y recuerdo que al poco tiempo estar en CODA, yo no sé cuántos meses llevaba, 4 o 5 meses en el grupo de autoayuda, ya yo me sentía tan bien que yo quería terminar con la persona con la que estaba. Y recuerdo que mi terapeuta me dijo, tú no vas a terminar con nadie, tú no puedes terminar con nadie si él sigue siendo tu bastón. Tú te crees ahorita con mucha fuerza, pero no, tú no puedes. Si tú terminas con él vas a volver, así que déjate de tonteras. Tú no vas a terminar con nadie. Y efectivamente así fue. Hasta que no tuve lista para poder acabar con esa relación que todavía era mi bastón, ¿sí? Y lo supe más adelante, yo misma lo supe, y cuando ya se lo comenté a mi terapeuta, me dijo, ahora sí está lista. Pero antes no estaba lista, ¿no? Entonces, es como, eh, no sé cómo decirte, los procesos de desarrollo personal requieren primero escuchar tu cuerpo, pero luego dejarte ayudar. Yo creo que es importantísimo confiar en las herramientas que te da la psicología, la psicoterapia, la psiquiatría. Yo también estuve muchos años con un psiquiatra, ¿sí? Después de mi intento de suicidio, estuve años con un psiquiatra, que recuerdo que cuando yo entré a biodanza y vio mi transformación, porque mi transformación radical fue en biodanza, y él me dijo, bueno, mentira, cuando entré a CODA, que fue grupo, después en biodanza, pero cuando entré a CODA me dijo, yo lamento no haberme dado cuenta que tú funcionabas con grupos, porque si no, todos estos años en los que hemos estado, que no había acompañamiento grupal, hubiesen recortado, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dice, hay gente que le funciona la psicoterapia sola, pero hay gente que le funciona la psicoterapia, pero grupos, porque es grupera, le funcionan los trabajos grupales. Y eso es importante saberlo también, ¿no? Yo si estoy en un proceso, si alguien que me está escuchando está en este momento en una decisión importante eh, de cualquier tipo en su vida, de lo que sea, no sé, quiere cambiar de trabajo, quiere estar en una relación de pareja o de lo que sea que no la llena,
y busque ayuda terapéutica. Yo creo que es muy importante a veces dejarse ayudar y pruebe ambientes como, por ejemplo, biodanza o ambientes grupales, grupos de autoayuda, para determinar cuál es su estilo de qué le sirve más para poder hacer un proceso terapéutico acompañada de las cosas que a ella le vienen bien, porque no a todos nos viene bien lo mismo. Hay gente que no le gusta, no le funcionan los grupos, hay gente que sí le funcionan los grupos. Entonces, hacerse responsable de su propio autodescubrimiento de cuál es el camino que voy a recorrer para salir adelante y superar. Yo me acuerdo que yo me salgo a la pubertad a los 40 años, pero yo empiezo terapia casi a los 50, 48, o sea, pasaron 8 años más, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Bueno, porque así es, o sea, no todas tenemos la misma manera de funcionar en la vida, entonces tuvo que pasar mucho tiempo. Y en esos 8 años me sirvió de bastón esta persona, bueno, muy bien, porque yo era una persona dependiente emocional, y hasta que no descubriera que era eso y trabajara, iba a seguir buscando bastones, ¿sí? Hubiera salido de esa relación y me hubiera buscado otra, y me hubiera muerto quizás dependiente emocional, no lo sé. Lo cierto es que yo le agradezco a la vida haber tocado el fondo que toqué para buscar ayuda y darme cuenta que era dependiente emocional y trabajar la dependencia emocional. Y la sigo trabajando, ¿sabes? Pues estoy muy atenta, porque hay cosas en la vida que uno no puede decir, esto está superado. No, no, porque no tengo idea hasta dónde llega mi hueco, pero estoy muy atenta cuando me doy cuenta que me estoy buscando bastones que no son necesariamente. Y por eso siento que después de todo este recorrido, hace apenas 3 años, entré a Tinder. Sí, 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 después de todo lo que he hecho, y cuando salgo de Tinder, de la manera en que salgo, me doy cuenta que una vez más apareció la dependencia emocional. Entonces, ahí había algo que trabajar y fue cuando decidí quedarme sola, absolutamente sola conmigo 2 años, porque la relación conmigo todavía no era buena. En fin, el proceso de desarrollo personal implica, no sé, yo no sé si se acaba algún día, ¿no? Y eso antes no me gustaba, pero ahora me entusiasma. Yo creo que estar atentos a nuestro camino de crecimiento todos los días es fundamental, porque, porque, por ejemplo, yo ahorita que estoy reinventándome, a veces aparece la ansiedad. Quiero saber y quiero controlar, porque las personas que tenemos tendencia a la dependencia emocional queremos controlar. Y en cuanto veo que la ansiedad y el control aparecen, ¿cómo me doy cuenta? Por mi cuerpo. Entonces respiro, me siento, medito y vuelvo al centro. Porque si le doy el poder a la ansiedad y al control, no sé dónde voy a terminar. ¿Sí? Entonces, es súper importante saber que hay cosas que quizás hasta que me muera voy a tener que estar atenta, como mi tendencia a querer controlar, como mi tendencia a querer hacer que la vida sea como yo quiera, como mi dificultad para aceptar los procesos de la vida. Y entonces quedarme quieta, respirar, meditar, ¿sí? Llamar a una amiga, o sea, hay varios comodines para esos momentos, pero ¿cómo me doy cuenta? Porque mi cuerpo me lo dice, porque empiezo a sentir cosas que ya no son agradables a nivel corporal y me doy cuenta que me estoy desviando el camino y otra vez volver al camino. Y eso puede pasar a veces en un día, dependiendo de la etapa de la vida en la que estás, muchas veces, muchas veces. Entonces hay que estar siempre atento porque el bienestar personal es una tarea mía, mi responsabilidad, mi bienestar emocional, mi bienestar físico, mi bienestar psicológico, mi bienestar mental, y estoy atenta a él desde que me levanto hasta que me acuesto, y hasta cómo duermo, si duermo bien o no duermo bien, qué es lo que está pasando, porque solo yo soy la que sabe eh, cómo estoy y qué es lo que puede estar ocasionando ese trastorno de lo que sea, de sueño, de apetito, de lo que sea, ¿no? Entonces, estar muy atento al autocuidado es fundamental. Qué bueno, Yandira. Ahí lo que tú nos has contado, hay
un gran esfuerzo por aportarle voluntad a tu proceso, ¿no? Porque hubo un tiempo en el cual como que te dejabas llevar, como que estabas en lo que en el campo del crecimiento personal se llama como la etapa del victimismo, ¿no? Soy la víctima porque esta persona, porque esto me pasó, que mi mamá, que lo puse, que no sé qué. Y ya después como que te empiezas a ser responsable y comprendes que tú siempre has sido responsable, así hayas sido una adolescente la que entró a los 17 años al Opus Dei, fuiste tú quien tomó esa decisión. Siempre has sido la responsable de todo lo que ha vivido a lo largo de la vida, ¿no? Desde el mismo hecho de haber nacido en esa familia, porque al fin y al cabo el alma es el que elige la mamá y el papá. Entonces, cuando tú llegas a ese punto de la espiritualidad donde tú puedes comprender eso, todo toma un sentido y dejas de ser una víctima y te empiezas a ser responsable y es cuando empiezas a resurgir y a salir de ahí. Y también mucha voluntad, ya lo dije, mucha valentía, porque entonces tú dices, no voy a salir corriendo. Lo que te decían allá en Kodak, en el grupo de autoayuda, es no vas a terminar esta relación, porque si tú terminas esta, te vas a meter en otra y quizá peor. No, te quedas hasta que tú seas consciente de lo que estás viviendo, tenga la fortaleza suficiente para poder erradicar, sacar de raíz ese tipo de vinculación que tú estás teniendo de codependencia emocional para no volver a caer en lo mismo. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente las personas? Ah, estoy con esta pareja, ah, no me gustó, sabe que lo he hecho, y a la semana estoy con otra, y a la semana, entonces termino, y al mes estoy con otra, y termino con este, a los 2 meses me casé, y me divorcié, y me volví a casar. Y entonces son personas que están saltando de una relación a otra, pero en realidad que hay una codependencia emocional y no han logrado como sacar de adentro esa valentía y decir, no, espérame un momentico que acá hay un problema y el problema es mío y lo tengo que resolver de raíz. Y en lugar de salir corriendo, me pongo de frente al problema, reconozco cuál es y lo resuelvo y lo corrijo porque el poder está dentro de mí. Sí, claro, no lo puedo hacer sola. Ok, acepto. Aceptación y humildad de que necesito ayuda y que así como hay otras personas que han caminado unos pasitos más adelante, que me pueden ayudar, pues yo tengo que ponerle voluntad para que el otro me pueda ayudar. Una persona no va a poder ayudar a otra si la persona no quiere ser ayudada. O sea, las personas que nos están escuchando, si tú no pides ayuda, nadie te puede ayudar. No esperes que venga alguien del cielo y te solucione la vida si tú no pones de tu parte. O sea, siempre se requiere voluntad y valentía y sobre todo mucha paciencia y amor contigo y con tu proceso, porque eso no es de la noche a la mañana. O sea, es un proceso que dura toda la vida. En realidad dura toda la vida. Nosotros creo que el día que nos vayamos de este plano es porque o nos iluminamos o el alma dijo, no, ¿sabes qué? Esto continuémoslo en la otra vida porque para esta ya no quiero trabajar más. Porque el crecimiento realmente es un proceso que dura toda la vida. Evidentemente, una de las cosas que luego te ayuda a reforzar todo tu proceso después del grupo de autoayuda, pues fue la biodanza. Entonces, ¿cómo aparece la biodanza? Porque tú ya abriste la puerta al crecimiento personal, pusiste de tu parte, te abriste de mente y cuerpo y corazón y dijiste, quiero ayuda, quiero que vengan las bendiciones. Cuando te metes al grupo de autoayuda es como si se hubiera abierto una puerta energética donde tú le das cabida a más cosas bonitas en tu vida y años después, me imagino yo, aparece la biodanza. Entonces, ¿cómo aparece la biodanza en tu vida y qué cambios trae para ti en esa época que apareció para ti la biodanza? Mira, en el grupo de autoayuda, a través de yo conozco mi madrina, uno del grupo de autoayuda, hay una figura que es la madrina, y una hija, una de mis terapeutas fue una psicóloga hija de mi madrina. Entonces, la primera cosa que a través de ella yo hago es la formación en adicciones, consejera en adicciones. Ella me invita a hacer esta formación
para comprender mejor las adicciones. Entonces es una formación bien interesante porque la hice en la Escuela de Medicina de la Universidad del Zulia, que es una universidad era una universidad muy reconocida en mi país, hasta que pasó todo lo que pasó en mi país, en este país en el que estoy ahora de nuevo. Y ahí, pues nada, se profundiza un poco mi deseo de entender. Y recuerdo que cuando estaba todavía en esa formación, yo seguía en terapia con ella porque seguía con mi problema de dependencia emocional. Yo ahí no había superado todavía, estaba en pleno proceso, ¿no? De hecho, a después que me salí del Opus y estando en Coda, como a los 50 años, me acuerdo que viví una experiencia tipo la que viví en Tinder de un año, salí, conocí tipos, no sé qué, hice cualquier cantidad de cosas arriesgadas, por decir así, pero todas esas cosas de la mano de mis terapeutas, ¿ah? Todas esas cosas eran porque, como ellas decían, eran etapas que yo tenía que quemar. Yo no viví eso a los 17 años, sino lo quemaba a los 50, iba a seguir bloqueando hasta que me muriera, ¿no? Entonces, bueno, igual que lo que me pasó en Tinder hace unos años. Yo creo que hay etapas que cuando tú no las has quemado por alguna razón, la vida te las propone para que superes y sigas adelante. Y una de esas era la relación con el masculino, en fin. Después de eso, yo volví a sentirme, no terminaba de sentirme bien, y la misma persona que me ayudó, que inició el proceso de salida del Opus, me habló de una formación que fue determinante para mí, que ella había hecho, que le había ayudado mucho, que es la especialidad en psicolingüística con Nelson Torres. Yo me acuerdo que yo no tenía dinero y todo lo demás, y ella me dice, mira, busca la manera, hazlo. De verdad que fue determinante hacer esa formación. Todavía no recuerdo ni siquiera cómo la pagaba, era una locura, pero ahí en esa formación yo conocí a una persona que era una de mis compañeras del curso, que se convirtió en ese momento en mi terapeuta, porque fue la primera persona con la que yo descubrí constelaciones familiares. Yo hasta ese momento no me había constelado nunca. Y esta mujer era una terapeuta, Nidia Granadillo, a quien agradezco profundamente. Era una bruja. O sea, yo siento que hay terapeutas que son brujas. O sea, que no solamente están formadas, sino que tienen una conexión con otros elementos, ¿sabes? Son como chamánicas, no sé cómo decirlo. Y me acuerdo que en una actividad de terapia, porque las terapias con ella no era que tú te sentabas, no. Párate y haz lo que sientes, que muévete como te quieres mover, en fin, eran terapias bien particulares. Entonces, en una de esas me dijo, ya yo me había movido varias veces, ella me había dicho que me moviera de acuerdo a como yo quería, y una vez dancé como un indio. Después, cuando hice biodanza, me di cuenta que en biodanza es una danza de tierra, ¿sí? Sin música. Pero yo me acuerdo que yo me movía y yo veía pasar como indios con penacho y todo, así como, ¿sabes? Y resulta que después descubrí que yo tengo una ancestra india, una de mis bisabuelas es india caribe, ¿no? Entonces, claro, ahí me conecté, era una combinación de muchas cosas. La siguiente vez ella me pide que me pone música y me pide que me mueva de acuerdo a lo que me da la música, y yo me tiro al piso y danzo una danza así como medio rica, erótica y tal, y también es otro ejercicio de biodanza, ¿no? En fin, hay muchas, cuando después que estudié me acordaba y yo decía, si esto no me pasa, yo no, y me lo cuentan, digo, eso es mentira, ¿no? Sí, sobre todo porque en ese momento todavía yo era bien mental. Entonces, y por eso la terapia de ella fue siempre más desde el sentir, desde el cuerpo, desde el movimiento, fíjate. Es una terapeuta que lo que me invitaba era moverme, siempre era movimiento de algún tipo. Y luego en otra sesión me hizo un ejercicio también, después de moverme y tal, me dijo que me conectara porque me iban a dar un regalo, ¿sí? Que me conectara entre el cielo y la tierra, que me iban a dar una información. Y cuando me conecté, hice todo lo que ella me dijo que hiciera, me preguntó que cuál había sido que el regalo podía ser
una frase, una visión, eh, y yo me acuerdo que a mí lo que me vino, el regalo fue movimiento a través de la danza. Entonces yo se lo dije y ella me dijo, biodanza. Yo no sabía que eso existía. Entonces agarró el teléfono, llamó a una de mis compañeras de grupo, porque a Paola Phil, Paola, tengo aquí a alguien que le puede ir bien biodanza. Ella jamás, mi terapeuta jamás ha hecho biodanza. Ella sabe que es una cosa que es buena, pero ella dice, yo no hago esa vaina ni por nada, porque yo sé que si yo entro ahí, biodanza me va a poner la vida patas para arriba de cuadrito y yo me quiero quedar tranquila con mi vida como está. Imagínate tú. Entonces me llamó, mi compañera le dijo, sí, sí, alguna actividad donde ella pueda ir a verla para ver cómo es. Eso era un miércoles. Sí, este viernes hay una clase abierta con un facilitador que viene de Caracas, dile que venga. Pues yo fui y hasta el sol de hoy. Ese día comenzó mi proceso, hablé con la directora de la escuela y empecé a ir a la escuela. O sea, yo no solamente iba al grupo semanal. Yo dije, yo me formo porque yo tengo que entender qué cosa es esta, ¿sabes? Porque desde el primer día pasaron cosas muy, muy, muy importantes en esa primera sesión. eh, y desde el primer momento, biodanza a mí no sé cómo decirlo, me volteó como una media y como es un sistema en el que, o sea, nadie hace nada, o sea, lo hace el mismo sistema, porque no es un terapeuta que te está diciendo nada, sino que tú, la única manera de sabotear un proceso en biodanza es no ir a danzar, porque la danza se encarga de el grupo, claro, los poderes en biodanza hay varios poderes, y el grupo, la música, el movimiento, el grupo, por supuesto, la facilitadora facilita el sistema, pero el sistema es mágico. La facilitadora puede ser buena o mala, no importa, pero las cosas pasan igual, ¿no? Por eso es tan rico ser facilitadora de biodanza, saber que uno siempre lo hace lo mejor que puede, pero el ego no se mete, porque uno sabe que aunque uno la haga de la manera que sea, al participante le van a pasar las cosas no por tu trabajo, sino porque el sistema es potente por sí mismo. Tú solo eres, y por eso la palabra facilitador me encanta, tú solo facilitas eso, lo dejas ahí. Y el lío es entre eso que tú facilitas, que es tan poderoso que es el sistema, y los que están ahí presentes. Entonces, claro, empezó un proceso muy duro primero, el primer año fue muy difícil, muy difícil, muy caótico, porque claro, el mismo sistema va haciendo que no te caigas a mentira. Si de algo no te estabas haciendo responsable, es inevitable que lo veas. Además, me tocó un grupo de formación súper potente y de hecho yo cuando llego a Biodanza estaba muy en la víctima todavía, y Biodanza y mis compañeros de grupo se encargaron de por hacerme sentir que yo no era víctima de nada, que yo era responsable de todo lo que había vivido hasta ese momento y que si yo no terminaba de hacerme responsable, iba a seguir repitiendo patrones. Así que mi primer año fue muy, muy duro, caótico en el sentido de, pero yo no dejaba de ir. De hecho, mi familia se dio cuenta del bienestar que me hacía y cuando yo empezaba, no sé, a responder mal o me veía medio triste, todos me preguntaban, ¿estás yendo a biodanza? Porque se dieron cuenta de cómo había un antes y un después. Yo no cambié de la noche a la mañana. La biodanza no es que hace magia, pero sí, sí hay cosas que son evidentes hasta para la gente que convive contigo, ¿sí? Cómo conectas con la alegría de vivir, cómo me imagino que te ven más serena, te ven más contenta, eh, peleas menos, discutes menos, te haces más responsable, en fin, aportas más a la familia. En fin, hay muchas cosas que yo creo que ellos ven, habría que preguntarles, pero yo siempre recuerdo eso, que mi hermana, de hecho, todavía, cuando me ve demasiado mal, me dice, pero estás haciendo biodanza, ¿cómo hacemos para que hagas? O sea, cuando sabe que tengo tiempo que no danzo, se preocupan todos porque saben que me puede afectar, ¿no? Entonces, biodanza es un sistema verdaderamente poderoso, muy poderoso. ¿No?
Bueno, Yandira, yo tengo acá dos preguntas. Estoy mirando cuál te hago primero porque primero te voy a preguntar por la biodanza porque lo acabaste de mencionar, ¿no? Ujú. Eh, cuen- o sea, me queda la intriga de cómo así que la terapeuta que te sugiere que hagas biodanza dice, yo no pienso hacer biodanza porque me va a poner la vida patas arriba y quiero continuar con mi vida así como estoy. No me interesa hacer muchos cambios. Entonces, ¿qué es la biodanza? ¿Es un sistema que te pone la vida patas arriba? ¿Eso para qué sirve y para quiénes está dirigido, Yandira? Cuéntanos, por favor. Mira, la biodanza es un sistema de desarrollo humano, ¿sí? Como cualquier sistema de desarrollo humano. Ahora, biodanza es un sistema que a través de los elementos que utiliza, que son música, movimiento, ¿sí? Y encuentro en grupo, promueve tres redes que yo siempre digo que son maravillosos, que es la renovación orgánica. Por eso las personas que hacemos biodanza, una de las cosas que desarrollamos como una promesa de biodanza es salud crónica, nos enfermamos muy poco, porque te mantiene renovado orgánicamente, promueve la reeducación afectiva, y ahí es donde la terapeuta que me recomendó biodanza se le reconoce ese poder. ¿Por qué? Porque en la reeducación afectiva tú revisas, o sea, se mueven tus relaciones, ¿sí? Entonces, hay tres formas de vincularte, conmigo, con el otro y con el todo. Y biodanza mueve todo eso. Mejora tu relación contigo, pero también hace que revises tus relaciones con los demás. Y si, por ejemplo, estás en una relación de pareja que tú sabes que hay cosas que podrían no estar bien o podrían estar mejor, si practicas biodanza no te vas a quedar ahí, ¿sí? Porque el mismo sistema va a, ser, va a ir creando, va a ir aumentando la incomodidad y vas a salir de ahí, por ejemplo. Igual no sé, si la relación es laboral, no sé, tengo algún trabajo, pero no lo quiero dejar por lo que sea, entonces si hago biodanza no me voy a poder, o sea, no me puedo engañar, ¿sí? Ir a biodanza implica que en algún momento el nivel de incomodidad es tal que o tomas decisiones o dejas de ir a biodanza. No hay dos, no hay más. Porque si sigues yendo, no hay posibilidad de que sin tomar la decisión no empieces a sentirte verdaderamente incómoda y más que hacerte bien te hace mal, ¿sí? Hay mucha gente, mira, yo tengo amigas que han ido una sola vez y dicen no vuelvo, pero no porque la hayan pasado mal, ni mucho menos, sino porque en esa única vez se dieron cuenta del poder del sistema y no tienen ganas de iniciar procesos de transformación, de cambio, ¿sabes? Están bien como están, se sienten acomodaditas ahí. Yo creo que tú lo acabas de decir, para vivir plenamente en la vida, para estar viviendo una vida, no sé, rica, excitante, con todas las dificultades que tenga, tú tienes que ser valiente, ¿sí? La valentía es fundamental para vivir una vida plena, porque la vida plena no va necesariamente de la mano con no sé, como cuando la gente está muerta, los electrocardiogramas así, ¿no? La vida plena es para arriba y para arriba y para abajo, como los electrocardiogramas de la gente viva. Entonces, hay gente que no quiere eso, no quiere vivir eso. Y yo entiendo que tiene razón, yo lo respeto. Entonces, por eso creo que... Entonces, claro, la renovación orgánica, la reeducación afectiva que te mueve tus relaciones y la recuperación de funciones originarias de vida, que es instintos, te vuelve a conectar con los instintos. De hecho, este miércoles hablamos en un live con una amiga de cómo en biodanza hay tres preguntas existenciales que se mueven constantemente, que es ¿qué quiero hacer? ¿Dónde quiero estar? ¿Y con quién? Fíjate, el con quién se mueve. Entonces esas relaciones largas de pareja sí pueden ser que si yo elijo cada vez que quiero, me lo pregunto, que quiero seguir con esta persona, muy bien, pero desde la honestidad genuina, no desde la hacerme la loca, ¿no? Porque esas tres preguntas se mueven con frecuencia. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Y qué quiero hacer o cómo quiero vivir?
Y además el creador de la biodanza decía que de que estén bien respondidas depende cómo está tu existencia. Y cuando se mueven es porque necesitas renovar tu existencia, ¿sí? Renovación existencial. Entonces, claro que es un sistema peligroso, entre comillas, si lo que yo busco es estabilidad. Porque la estabilidad en la vida, no sé, creo que es eh, se me fue la palabra, pero es una cosa que no existe. O sea, yo puedo estar estable por un tiempo, pero que me lo pregunten a mí, que estaba súper estable en Chile. Y en el último año, no sé, o sea, siento que pasó un tsunami en mi vida y ahora estoy en Venezuela reinventándome. Entonces, y en el fondo, cuando en los momentos más duros de este movimiento, estaba molesta con la vida y ahora entiendo que no, que la vida es así. Y que normalmente cuando la vida se mueve es porque lo que viene es mejor, ¿sí? O sea, siempre lo que viene es mejor, solo que yo no lo puedo saber. Entonces, la vida es movimiento. O sea, por ejemplo, no sé, es como pedirle, yo creo que a nadie se le ocurre pedirle a un perro que no se mueva, a un gato que no se mueva, a una planta que no se mueva. Entonces, ¿por qué los seres humanos creemos que nosotros no nos movemos? Por dentro y por fuera. Entonces, ¿por qué tenemos esa ilusión de que va a llegar un momento en la vida en que vamos a estar en una situación en la que no va a pasar nada? ¿De dónde sacamos eso? Si la vida es movimiento por definición. El que está vivo se mueve, por dentro y por fuera. Solo no se mueve lo que se muere. Y no se mueve en este plano. No sabemos qué pasa después que nos morimos, ¿sí? Porque yo estoy hablando de el plano que conozco, este. Pero después, cuando, cuando mi parte espiritual salga de mi cuerpo, se va a seguir moviendo. No tengo idea para dónde ni qué, porque no me ha pasado. Y hay muchas teorías al respecto, ¿no? Pero la vida humana, quiero decir, la vida material, es movimiento. Porque ¿qué es lo que no se mueve? Lo que se muere cuando la vida se para, cuando te mueres. O se muere una planta, cuando se muere un animal, cuando se muere un ser humano, cuando se muere. ¿Sí? Pero mientras está vivo, se mueve. Entonces, solo los seres humanos caemos en la utopía, esa es la palabra que se me había ido, de creer que va a llegar un momento en que todo va a estar perfecto y así por 20 años más. Entonces, por eso la gente cuando, no sé, la relación de pareja se mueve o se acaba o lo que sea, las relaciones pueden ser duraderas, sí, como dice Walter Rizzo, pero tienes que estar atento a un bojote de cosas todos los días, porque si no se te va a morir y no te vas a dar cuenta. Entonces, claro, para mantener algo vivo, tienes que cuidarlo, tienes que hacer un trabajo, así como tienes que hacer un trabajo con tu cuerpo, para mantenerte sano, bien y tal, además de hacer movimiento con tu cuerpo, hacer biodanza o lo que tú quieras hacer, tienes que comer bien, ¿sabes? Tienes que hacer ejercicio, tienes que cuidar las emociones, tienes que estar rodeado de un grupo de amigos. Está comprobado que la soledad no ayuda, tiene que haber un grupo social que te sostenga. Todo lo que tienes que hacer para estar bien, porque si no te vas a morir. Hoy vi dos videos de, que corroboran esto, que te estoy diciendo, que en Instagram los compartí en mi historia, de, de gente que vive más de 100 años, 120, 110. Hay un lugar en España que hay 400 personas mayores de 100 años. Y entonces hicieron un reportaje y una de las cosas, tú las escuchas, es impresionante. Mira, yo las veía y decía, señora puede tener esos años. Si no la estuviera diciendo ella misma, yo digo, esta gente me está engañando. Y viven en un pueblo de España que hace mucho frío y ellos creen que el frío también ayuda, probablemente. Pero no solamente eso, sino que se alimentan bien y sobre todo todos hablan de movimiento. De hecho, se ven haciendo ejercicio, bailando, varios de ellos bailan. Cuando le preguntan cuál es el secreto de su longevidad, hablan del movimiento, hablan de la alimentación y hablan de que forman parte. Por ejemplo, una decía que tenía 100 y pico de años porque los abrazos y los besos de sus compañeras, ¿sí? De sus amigas.
sea, el afecto, lo que promueve biodanza, movimiento, afecto, ¿sí? Cuidado. Entonces, puedes llegar a tener no sé cuánto, más de 100 años si cuidas eh, lo que quien te creó y te puso en este mundo, puso como condiciones para que vivas mucho tiempo. Y una es el movimiento. Está más que comprobado, yo creo que no hay nadie que ahorita dure de eso. Pero el movimiento que te guste, porque por ejemplo, a mí yo detesto, eh, yo hago algunos que otros ejercicios así, pero no sé, un gimnasio a mí no me gusta. A mí me gusta biodanza. Entonces, cada quien tiene que encontrar cuál es el movimiento que le gusta, ¿no? Cuál es el movimiento que te ayuda a estar bien. A la gente que no le gusta biodanza, que encuentre el suyo, pero cada quien tiene que encontrar de qué manera hace que el cuerpo se mueva, porque si no, está comprobado que el cuerpo que no se mueve, no está sano, no se mantiene sano. Hay que moverse. Igual que hay que cuidar la alimentación, independientemente de que me encante el dulce, no puedo comer dulce como me diera la gana, el azúcar es un veneno, entonces tengo que cuidar la alimentación, es una serie de cosas que ya sabemos, y yo no voy a hablar aquí porque hay expertos en eso en todas las redes sociales, ¿no? Yo no soy experta en eso. Pero sé que una de las cosas que hace que biodanza también es, a medida que vas practicando biodanza, necesariamente empiezas a comer distinto. No es un esfuerzo. O sea, yo me acuerdo la primera vez que yo un día me levanté y sabía que lo que quería comer, tomarme en ese momento era una tisana que vendía en una esquina de una calle de mi ciudad, que tenía que montarme en el auto y recorrer como 20 minutos para ir a comprarme esa cosa. Pero era un deseo como si estuviera embarazada. Fui a comérmela. Entonces es como una conexión de nuevo porque yo no comía frutas, por ejemplo. En ese momento no comía fruta, entonces era como conectarme con la fruta. Necesitas comer cosas vivas, no todo muerto. Yo no comía cosas vivas, casi todo lo que comía era muerto. Entonces empezar a comer cosas vivas. ¿Y de qué manera fue así? Un día me levanté con ganas y fui, y entonces así funciona también biodanza, ¿no? Ay, que tengo que hacer el esfuerzo. No, no, es como desde un lugar de quiero hacerlo y lo hago. Y entonces empecé a comer distinto. Desde ese día empecé a cuidar lo que comía desde un lugar de disfrute. ¿Qué me gusta? ¿Cómo me gusta? ¿De qué manera me gusta? Conectar con el placer de comer, con el placer de dormir, con el placer de moverte. Volver a conectar con el placer de lo que te mantiene viva. En esta cultura pro muerte, todo lo que te promueven es no te muevas, estar con un teléfono y un celular y un control sin moverte, o come chatarra, come dulce, o no sé, todas esas cosas que en el fondo alimentan el sistema con las enfermedades y con la gente que va llenando, no sé, los diferentes lugares a donde va la gente que se enferma, ¿no? Entonces, claro, poder salir de ese sistema implica conectar con el deseo de vivir, y eso creo que se logra a través de muchos sistemas. Uno es biodanza, en mi caso fue biodanza y sigue siendo biodanza. Pero insisto, no es para todo el mundo. Yo tengo amigas que he ido, como te digo, van y dicen, me encanta, pero yo no vuelvo. ¿Por qué? Porque no tienen ganas de hacer cambios radicales o porque simplemente no es para ellas. Hay gente que le gusta hacer cambios de otra manera, más progresivos, no sé, sin moverse, no sé. Cada quien elige la forma. Ujú. Mm, qué maravilla, Yandira. Hay otra pregunta que te quiero hacer y es, has mencionado varias veces Tinder y yo estoy segura que la audiencia no me lo perdona si no te lo pregunto y te lo tengo que preguntar. ¿Qué te llevó, o sea, alguien te lo sugirió, te nació a entrar a Tinder y qué sensaciones diferentes viviste cuando estuviste en Tinder? Porque además que tienes un podcast tuyo, hiciste un episodio, una monja en Tinder, pero quiero que así cortito nos cuentes qué lleva a una ex monja a Tinder y qué sensaciones, qué pasa por tu cabeza, por tu cuerpo, por tus emociones de diferente en esa aplicación, en esa red social. Mira, yo lo digo en mi podcast, así que los invito a que lo escuchen, pero eh, y ya lo anticipé, a mí me llevó Tinder lo mismo que me llevó a casi que lo puse ahí, que era necesidad de pertenencia, me sentía sola. Claro, fue la época de pandemia, ¿sabes? O sea, yo creo,
Yo cuando descubrí que yo estuve en Tinder en la época en que todos estuvimos en una situación muy difícil, que fue el año de pandemia, ese primer año de pandemia, eh, o el año que hubo pandemia, yo entiendo que todos estábamos aislados socialmente, muy porque, bueno, porque teníamos, por ejemplo, no se podía hacer biodanza, una serie de cosas, eh, nosotros seguimos haciendo biodanza con el grupo muy reducido, pero había muchas cosas que no se podían hacer. Yo afortunadamente tenía trabajo en ese momento, pero mi trabajo era online, tenía pocas relaciones sociales, y yo creo que el aislamiento social al que nos sometió la pandemia, en mi caso, me llevó a sentirme sola, ¿sí? Porque además no tenía hasta ese momento una relación tan buena como tengo ahora conmigo misma. Yo creo que ahora me puedo quedar sola otra vez y no voy a hacer eso, o por lo menos no lo voy a hacer con Tinder, lo voy a hacer, no sé, voy a inventar algo distinto que sea bueno para mí y para los que me acompañen, ¿no? Entonces me metí ahí a explorar, eh, a ver qué pasaba. Esa fue lo que me dije inicialmente. Tú sabes que cuando uno se quiere autoengañar, uno se dice cosas, ¿no? Mis amigas más cercanas que se daban cuenta que eso no era del todo, quizás pero me respetaron mucho, ¿no? Me respetaron mucho, sobre todo con la que vivía en ese momento, mi amiga y su mamá, me respetaron mucho, a pesar de que sé que tuvieron que tener mucha paciencia. Entonces, nada, yo creo que, mira, Tinder es un lugar. Si tú entras conscientemente, si tú entras sabiendo que ahí te vas a encontrar cualquier cantidad de cosas, no sé, yo no voy a satanizar Tinder. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener la experiencia Tinder, ¿sabes? Yo no puedo decir ni que es mala ni buena. En mi caso, de hecho, no, eh, siento que lo hice por esta necesidad, pero yo no puedo decir que fue mala, ¿no? Como lo digo yo conocí cualquier cantidad de personas, físicamente no, físicamente vi muy pocas, porque claro, yo me cuidé mucho, o sea, había que cuidarse, estábamos en una época muy compleja, hasta el COVID te tenía que cuidar, no, no solamente si no te tenías que cuidar, pero conocí muchas en la plataforma como tal, luego un porcentaje muy pequeño pasé a WhatsApp, ahí conocí un poco más, y luego de WhatsApp muy pocas personas salieron a la realidad. Ahora bien, ¿qué es lo que mi último, con lo que cerré Tinder, que siempre cuento que se lo cerré con el caso de un estafador, me mostró? Justo además estaba en boga la película El estafador de Tinder, ¿sí? O sea, cuando estaba yo cerrando Tinder con un estafador, estaba la película El estafador. Yo no la había visto, la vi después. Y, y me di cuenta de eso, ¿no? Cómo es un lugar donde si tú te abres, te expones, puede ser víctima de situaciones. A mí no me pasó nada malo, realmente esta persona a mí nunca me hizo daño, no me sacó dinero, no hizo nada. Yo me di cuenta que era un estafador después que me salí de Tinder y todo lo demás, que lo encontré por azar, entre comillas. Yo creo que la vida me lo mostró para que me diera cuenta y sellara con broche de oro mi salida de Tinder. Una página donde había muchas mujeres que lo acusaban de haberle sacado dinero. A mí, por el contrario, conmigo fue espléndido. Pero junto con la película me di cuenta de eso, ¿no? Como Tinder puede ser un lugar, porque en la película de esta forma te das cuenta que en una hay una relación de amor, pero la otra era de amistad, ¿no? Como si estás buscando, la de amistad quería salvar a la gente y la otra estaba buscando llenar vacíos. En ambos casos estaban buscando llenar vacíos, puede ser peligrosa, ¿no? Entonces es como, yo no la puedo satanizar porque si tú entras, porque yo he visto historias, después de eso he visto parejas que he visto en programas de televisión o en programas que he visto en la red, que se conocieron por Tinder y que se casaron y les fue muy bien, ¿sabes? O sea que Tinder puede ser una fuente en un lugar donde puedas encontrar pareja y tener una bonita relación o no. Eso va a depender de lo que venimos hablando en este episodio, Andy, de cómo estés tú, de cuán integrada estés tú a nivel personal, a nivel emocional, a nivel, ¿sí? De cuán conectada estés contigo misma, de cómo sea la relación contigo, con los demás, ¿sí? Si estás
bien contigo, si no estás buscando que te salven, si no estás buscando desde la niña herida, si no estás buscando desde, no sé, desde una relación que no ha sanado con papá o con mamá, probablemente puede ser una herramienta para encontrar pareja. Yo no digo que no, yo no lo voy a satanizar, pero en mi caso que no había nada de eso. De hecho, después de salir de Tinder, trabajé nuevamente en mi relación con mamá y papá. Trabajé muchas cosas y pues nada, me di cuenta que efectivamente, una vez más, lo que me pasó fue bueno porque me tenía que pasar para darme cuenta que había todavía heridas que yo no había visto y que todavía tenía que hacerme cargo de ellas y sanarlas. Entonces, eh, creo que en mi caso, Tinder vino a mostrarme que efectivamente había un vacío importante que era sentirme a gusto conmigo misma, sentir que solo conmigo, yo solita, conmigo puedo llenar todas mis necesidades. Ah, que para estar bien se necesitan relaciones sociales, sí, pero no porque voy a buscar en las relaciones sociales lo que me tengo que dar yo, sino porque voy a buscar en las relaciones sociales lo que necesito que me den otro, porque un abrazo, que otro que me dé un abrazo me lo tiene que dar otro. Yo me puedo dar un autoabrazo, pero no es lo mismo la transferencia de energía de un abrazo con un amigo, de un abrazo con un familiar o de un abrazo con una pareja sana, ¿no? Igual el sostén que como decían estos centenarios que vi en el reel, las relaciones sociales son vitales para mantenerte bien en la vejez, sobre todo. En la vejez es fundamental las relaciones sociales, siempre, pero se ha comprobado, hay estudios, que después de los 60 años las relaciones sociales se hacen mucho más necesarias. Y esa es una de las razones por las cuales yo estoy viendo qué voy a hacer con mi vida, dónde me voy a quedar, dónde voy a estar, de manera que pueda estar cerca de mis seres queridos, pero a la vez estar bien conmigo, a la vez tener el espacio para estar sola. ¿Cómo voy a resolver eso? ¿De qué manera voy a encontrar la forma para vivir bien conmigo y para vivir en comunidad de manera que esté sostenida socialmente? ¿Por qué? Porque definitivamente es verdad que hay edades en las que las relaciones sociales llegan en un momento en que se hacen importantes. También la de pareja. Yo sigo abierto a una relación de pareja, pero una relación de pareja sana, bonita, tranquila, que llegue cuando tenga que llegar, no como dice Julio Bebione, no la estoy buscando, estoy cada vez cuidando más de mí para ser esa luz que la atraiga. Me encanta esa mirada de Bebione, ¿no? Y tener una potente luz que haga que esa persona llegue a mí porque conectó con mi luz. Entonces, pero bueno, tenía que pasar por la experiencia Tinder, creo yo, para poder entender que efectivamente todavía necesitaba entender, sentir, porque ¿qué se siente en Tinder? Por lo menos yo, como yo entré buscando, o sea, en una situación que no era buena, lo que sentí fue mucha ansiedad, desconcierto, desasosiego, ¿sabes? No, lo que sentí no fue bueno, pero porque yo no estaba bien. Entonces, bueno, cualquier cantidad de emociones era como una montaña rusa emocional terrible, ¿no? Eh, y se disparó el control de nuevo, se dispararon muchas cosas de las que había trabajado en CODA, se dispararon, ¿no? Entonces, definitivamente creo que también fue un llamado de alerta. Cuando yo me acuerdo cuando yo fui a CODA decía que la gente que tiene dependencia emocional como problema, no es que no se cure, ¿no? Yo creo que todos, pero tienes que estar atento siempre, porque en algún momento se puede disparar. Entonces, hay que estar atento cuáles pueden ser disparadores de volver a caer en relaciones dependientes y volver a lo que siempre tienes que volver, a buscar ayuda, a pedir ayuda, a buscar ayuda terapéutica, hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Que fue lo que yo hice después que salí de Tinder. Volví a buscar todas las ayudas que necesitaba para entender qué era lo que había pasado, para todo y volver a equilibrar mi termostato emocional y seguir adelante de nuevo eh, más crecida, porque creo que todo lo que te pasa en la vida te ayuda a crecer. Eso. Qué belleza de conversación contigo, Yandira. Si tuvieras que resumir así como en una frase súper corta, una frase, ¿cómo era Yandira Negretti la monja? En una frase, te la voy a poner así súper complicada, en una frase. ¿Y cómo es Yandira Negretti hoy en día
febrero, estamos grabando en febrero de 2024. ¿Cómo lo definirías? Así como en una frasecita corta. Antes la monja y ahora 2024. Mira, la monja era una mujer llena de miedo, que no confiaba en sí misma y que las personas y el mundo eran un lugar para transacciones, por decir así, para atraer gente a la obra, pero no eran un lugar seguro para, para, para vivir y desarrollar. Ahora, esta mujer de ahora es una mujer valiente, no es que no sienta miedo, yo creo que el miedo siempre va a aparecer, pero lo supera y tiene una excelente relación consigo misma que cuida a diario a través de mi cuerpo, que le permite tener una relación con el mundo y con las personas distintas. De manera que las personas y el mundo son seguras, son espacios seguros. Si yo tengo una relación segura conmigo, el mundo y las relaciones van a ser seguras. Maravilloso, maravilloso. Me encanta esa conclusión que has hecho. Y yo sé que hay muchas personas, mujeres sobre todo, aunque también hombres, pero sobre todo mujeres con muchos miedos, miedos de salir a la vida, al mundo, de explorar, porque tienen miedo de no saber qué va a pasar, si pasan la franja de la puerta, qué va a suceder después, que sienten miedo cuando llega la oscuridad porque algo malo me va a pasar. Y sí, evidentemente hay lugares que son inseguros, pero es una sensación de que el mundo es hostil, de que todas las personas te quieren lastimar. Hay mucha inseguridad, pero esa inseguridad es la que realmente sientes tú de ti misma y lo ves proyectado en el mundo exterior. ¿Qué consejo le darías, Yandira, a esas mujeres o a esas personas que se puedan sentir en este momento, que sientan como ese miedo, esa inseguridad, así como cuando tú lo sentías cuando eras monja? ¿Qué consejo le darías? Eh, Mira, yo todavía siento miedo. Ahorita estoy a punto de empezar, estoy aquí en mi país reinventándome y estoy preparando unas actividades para ganar dinero y estoy preparando una actividad de biodanza y me asusta arrancar con esto, ¿no? Entonces, yo creo que el miedo siempre va a aparecer cuando estás en momentos de la vida donde vas a dar un salto, donde vas a hacer algo diferente, donde vas a probar algo nuevo, porque la mente te va a decir siempre, no puedes, ¿sí? Entonces, ¿qué le recomiendo yo ante el miedo? Pararse, detenerse, respirar. Creo que es súper importante respirar. Y esto no es mío, esto me lo ha enseñado Icha Escribano. La respiración te conecta inmediatamente contigo y con todos tus recursos, ¿sí? La respiración te conecta con algo que es fundamental, que estás viva. Y si estoy viva y he llegado hasta aquí, por lo menos yo, me digo a mí misma, si yo he llegado hasta aquí, ¿cómo no voy a poder ser capaz de afrontar este nuevo desafío? ¿Sí? Ante un desafío es normal sentir miedo, pero con la respiración, volver a mi poder. He podido llegar hasta aquí, he superado todo lo que he superado, ¿cómo no voy a poder ser capaz de salir adelante ante este nuevo desafío? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Respirar y recordar todas las batallas ganadas, porque estoy segura que todas esas mujeres que están asustadas tienen una historia de batallas ganadas. Entonces, aunque sea la última, aunque sea la última, levantarse vivas ese día, ¿sí? Levantarse vivas ese día y estar sintiendo miedo, pero están vivas, hay muchas que no están vivas, entonces ya estar viva es una ganancia. Sentir miedo es una señal de estar viva y sentir miedo es una señal de que estás ante algo que probablemente va a ser bueno, porque
Otra de las cosas que he aprendido, la mente a veces, mientras más grande es el miedo, más poderoso es lo que vas a lograr una vez que vences el miedo. Es como que mientras más grande es el miedo, más potente es la victoria que vas a lograr cuando cruzas el miedo, cuando atraviesas el miedo y llegas al otro. Eso. Y si necesitan ayuda, que la pidan. Yo siento que a veces no podemos solas. Entonces, buscar espacios como los que tú promueves, como los que promuevo yo. Buscar espacios donde decir, necesito hacer esto y no puedo sola. Vengo aquí a que me ayuden, a que me recuerden quién soy, ¿sí? Buscar ayuda también es importante, porque a veces puede ser que sola no podamos. Entonces, buscar espacios nutritivos como los que promovemos nosotras para que ahí podamos encontrar la fuerza para dar ese paso. Eso es muy importante, qué bonito, Yandira. Precisamente yo por estos días también estoy a punto de sacar una convocatoria para Círculo de Mujeres. Comencé un Círculo de Mujeres hace 6 meses y ahorita lo quiero abrir un poco más, ya tenemos una estructura. Es un espacio también de sostén para que las mujeres nos apoyemos mutuamente y rescatando esas tradiciones ancestrales, donde antiguamente nuestras ancestras se reunían alrededor del fuego a hablar y es un ritual poderosísimo de empoderamiento femenino. Y de sanación, ¿no? No es una terapia, pero resulta altamente terapéutico. Entonces, voy a dejar la invitación al final de en la descripción, pero también quiero, Yandira, que nos cuentes cuál es ese espacio. Sé que ahorita estás en Venezuela preparando un espacio que vas a abrir y también quiero que nos cuentes, a ver como más o menos qué tienes, que nos adelantes alguito. No ha salido todavía, no lo has lanzado, pero adelántanos alguito. Con eso las personas también están ahí a la expectativa y si le interesan de pronto estar en un espacio creado por ti con toda esa cantidad de sabiduría, de luz, de amor que tienes para entregar, entonces que este sea también la ventana para que esas personas puedan conocerlo. Entonces cuéntanos sobre ese espacio. Pues mira, estoy creando un espacio presencial inicialmente porque también he pensado en crear un espacio online, pero ese está todavía en proyecto, eh, en donde un taller breve de 3 horas para trabajar alrededor del Día de la Mujer. El Día de la Mujer es pronto, el 8 de marzo, entonces cae viernes, entonces lo voy a hacer un sábado. Voy a convocar un grupo de mujeres para que, todavía no sé ni siquiera cómo lo voy a llamar, pero para que dancemos un poco el poder femenino, ¿no? De alguna manera, promover que todas tenemos ese poder. Entonces, voy a hacer un taller de 3, 4 horas para conectar a través de una actividad que estoy desarrollando de educación biocéntrica, que es como la mirada educativa de biodanza, que tiene una serie de herramientas muy poderosas. Voy a hacer una actividad de educación biocéntrica donde ellas de alguna manera reflexionen sobre ese poder y luego va a haber una sesión de biodanza, ¿sí? Una sesión de biodanza donde dancemos todas juntas ese poder. Eh, Eso es lo que tengo previsto para el 9 de marzo, así que si alguna que me estoy yendo, si lo escucha antes del 9 de marzo, porque sé que tus podcasts salen con cierto tiempo, eh, bienvenida. Aquí estamos en Caracas, va a ser en la Trinidad. Yo voy a sacar la Trinidad Municipio de Baruta. Pronto saco el flyer con la dirección exacta. Eso. Maravilloso, Yandira. Bueno, de todas maneras, para que la audiencia sepa que si están fuera de Venezuela y les interesa algo online, le pueden escribir a Yandira, que Yandira va a sacar algo online más adelante, o la pueden contactar si quieren conversar con ella, también la pueden contactar. Vamos a dejar en la descripción del episodio los datos de Yandira para que le puedan escribir su cuenta de Instagram, de Facebook. En ¿Dónde más Instagram, estás? en Facebook, y estoy en Spotify con el podcast, Aprendiendo a Amar. Entonces, esas 3 redes, a través de cualquiera de las 3 me pueden contactar, eh, para, para cualquier cosa. Estoy a la orden para cualquier cosa. Ujú.
Aprendiendo a Amar se llama tu podcast en Spotify, ¿verdad? Pero también me pueden buscar como Yandira Negretti y aparece, ¿sí? Ujú. Perfecto. Listo, Yandira. Yandira, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo, por tu energía, por tu luz, por tu sabiduría, por esas palabras tan sabias, tan llenas de amor, de ese camino recorrido con tantas experiencias vividas y por mostrarnos que la edad no existe, o sea, tú tienes 63 y sigues creando y haciendo cosas y formándote y aprendiendo, eres una mujer llena de vida, de sueños, de metas, de objetivos. Eres un gran ejemplo, Yandira, te felicito, realmente para mí eres inspiración. Para mí es un honor realmente tenerte en mi podcast y poder llevar luz a través de este episodio con todo lo que nos has podido contar. Gracias por dejarnos un pedacito de tu corazón, de tu vida en este episodio que está dividido en dos partes. Está ya en la parte 2, pero de nuevo, muchísimas gracias, te deseo éxitos y que lleguen muchas personas a llenarse de tu luz, de tu amor en todos esos espacios que vas a abrir. Te dejo unos minutos para que te despidas. Gracias, Angie, a ti por darme la posibilidad de estar en este maravilloso espacio que has creado con tanto cariño. Lo he disfrutado mucho, me encanta poder abrir mi corazón para apoyar a otras mujeres que estén en circunstancias parecidas en cualquiera de las etapas de mi vida que he hablado, ¿no? Yo quiero cerrar diciendo que la edad nunca es un problema, por el contrario, acabo de contarles esta parte de España donde hay 400 personas que tienen más de 100 años y están viviendo como si tuvieran 20. O sea que yo no soy la única, ¿no? Hay lugares donde hay personas que tienen mucho más años que yo y están felices y contentos. La edad nunca es una excusa para vivir. Por el contrario, yo creo que estamos en una época, en una era en la que antes quizás las cosas eran distintas, pero ahora tener 60 años no es como estar empezando una nueva etapa de la vida, ¿no? Estar empezando una nueva etapa. Y yo no sé si voy a vivir 103 como los señores que vienen el RIR, pero si es así me quedan 43 años por delante. Entonces, es como, a mí me emociona eso, me entusiasma pensar que tengo todavía 43 años por delante para seguir creciendo, expandiendo, ayudando, apoyando. Entonces, creo que estamos en una época en que la longevidad está muy extendida. De hecho, yo me considero una sexalescente, por eso la sexalescencia es precisamente ese fenómeno del que habla ahorita, que tiene revolucionado a muchas áreas de estudios de la humanidad, porque a partir de los 60 antes la gente se quedaba tranquila y ahora después de los 60 todos estamos haciendo cosas nuevas, nos movemos, somos influencers, viajamos, hacemos de todo, abrimos espacios y tiene revolucionado al mundo. Entonces, creo que los que me están oyendo jóvenes, probablemente, y cuando ustedes lleguen a los 60 no sé qué va a pasar, en qué onda del mundo estaremos, probablemente van a vivir, no sé, mucho más que nosotros. Y los que me estén oyendo de mi edad, eh, si alguno se siente que está a punto de ya de morir, pues les invito a revisar sus motivaciones existenciales, porque si encuentras motivos para vivir, vas a conectar con la juventud y con la alegría de estar empezando una nueva etapa, ¿sí? Los nuevos 60 también se llaman, ¿no? O los nuevos 70 o los nuevos 80. Pero tiene que ver con eso, con tener motivos para vivir. Y creo que de esto se trató este podcast, de encontrar, revisar con frecuencia cuáles son mis motivaciones existenciales para seguir siendo joven permanentemente. Eso, a eso los invito, a estar conectados con su cuerpo, con el movimiento, para renovarse existencialmente con frecuencia. De esa manera van a seguir siendo eternamente jóvenes.
Gracias, Yandira, nuevamente. Un placer y nos vemos en el próximo episodio.